buenas noches, amigas de Mujeres de Éxito. Bienvenidas a esta transmisión de los miércoles por la noche. Mi nombre es Alejandra Elizalde y de verdad es un privilegio, un placer para mí que poder estar con ustedes en esta charla de hoy. Y ya se acerca nuestra reunión presencial. Les quiero recordar y animar a que vayan agendando el próximo miércoles 3 de noviembre. Estaremos teniendo nuestro café con sentido, una reunión totalmente presencial. Así que yo las animo desde ahorita que vayan agendando, vayan apartando ese día, las mamás que vayamos acomodando a nuestros hijos y que no se la pierdan, no se la pierda. Es un tiempo padrísimo donde podemos juntas tener un tiempo de alabanza, de alabar, adorar a Dios y bueno, un tiempo de convivencia, pero sobre todo un tiempo de estudiar juntas la palabra de Dios, lo que Él tiene para nosotras como mujeres. Así que no se lo pierda, próximo miércoles 3 de noviembre, aquí nos vemos a las 7:30 en una reunión presencial. Pero bueno, estamos en medio de una serie maravillosa que se llama Costumbres. Y la verdad es que esta serie ha sido una serie que me ha sacudido bastante, me ha hecho reflexionar, me ha hecho encarar verdaderamente las costumbres que he establecido en mi vida y reflexionar en qué estoy haciendo día con día. Darle el valor correcto a esos hábitos y costumbres que he arraigado en mi vida y bueno, entender que nuestra vida entera, la suya, la mía, es verdaderamente una suma de lo que hacemos todos los días. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo todos los días? ¿Estamos haciendo algo que nos lleva al resultado que queremos en verdad o necesitamos hacer cambios? Yo espero con todo mi corazón que usted esté siendo retada, encarada y verdaderamente esta serie nos lleva a ser mejores. No se compare con la vecina, con la amiga que hace ejercicio y usted apenas va empezando. Compárese con usted misma y que día a día podamos ser mejores mujeres, con mejores costumbres, con mejores hábitos que nos lleven al resultado que queremos. Y bueno, hoy vamos a estudiar un pedacito de la Biblia, así que si usted ahí en su casa ya tiene listo su café, ya acomodó a los niños, ya puso el ambiente perfecto, abra su Biblia y vamos a estudiar Jueces, capítulo 2, a partir del verso 16. Yo se los leo, si no tiene su Biblia, no se preocupe. Dice: entonces el Señor hizo surgir caudillos que los liberaron del poder de esos invasores. Pero tampoco escucharon a esos caudillos, sino que se prostituyeron al entregarse a otros dioses y adorarlos. Muy pronto se apartaron del camino que habían seguido sus antepasados, el camino de la obediencia a los mandamientos del Señor. Cada vez que el Señor levantaba entre ellos un caudillo, estaba con él. Mientras ese caudillo vivía, los libraba del poder de sus enemigos, porque el Señor se compadecía de ellos al oírlos gemir por causa de quienes los oprimían y afligían. Verso 19, pero cuando el caudillo moría, ellos volvían a corromperse aún más que sus antepasados, pues se iban tras otros dioses a los que servían y adoraban. De este modo, se negaban a abandonar sus malvadas costumbres y su obstinada conducta. Se negaban a abandonar sus malvadas costumbres y su obstinada conducta. Acompáñenme ahí a orar. Vamos a poner este tiempo en manos de Dios y que sea Él quien hable a través de este estudio, esta charla, y que pueda llevarnos a reflexionar aún más y buscar y escudriñar en nuestro corazón, en nuestro interior, qué son esas costumbres que tenemos que cambiar. Señor, mil gracias te damos en esta tarde, en esta noche. Gracias porque tu palabra es real, viva, es eficaz, es esa luz que necesitamos. Así que en esta tarde yo te pido, Señor, que seas tú quien hables a través de este tiempo, que seas tú quien prepares ese terreno donde la semilla caerá y que
sobre todo esa semilla caiga en tierras fértiles que puedan dar fruto y fruto abundante, Señor. Mil gracias porque te conocemos, te amamos y podemos tenerte en nuestro corazón, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Fíjese que yo estaba pensando en todo este tiempo de la serie de costumbres, y una de las cosas que me ha hecho pensar y reflexionar y leyendo este fragmento de la Biblia y conociendo un poquito la historia del pueblo de Israel es ¿por qué dejamos las buenas costumbres? ¿Por qué dejamos aquellas costumbres que hemos adquirido, que hemos heredado, que a lo mejor ya vi resultados, que a lo mejor ya vi cosas buenas que produjeron en mi vida, que me gustan, que me motivan, y aún así las dejo? Aquí en este fragmento estamos viendo cómo mientras se levantaba un caudillo de Dios y los animaba y los motivaba, todos seguían esas costumbres, adoraban a Dios y veían los resultados, iban conquistando la tierra, pero nomás no estaba ese caudillo y volvían a sus malvadas y obstinadas costumbres. Y yo me encuentro que hoy en día es lo mismo. Muchísimas veces yo me he encontrado adquiriendo una costumbre en mi vida que me está gustando, que veo los resultados y aún así la dejo. Un ejemplo que yo creo que muchas, si no es que todas hemos vivido, es la famosa dieta. Una buena costumbre de la alimentación, y decimos el 1 de enero todas empezamos y le damos duro a las ensaladas, a las verduras, a las frutas, y queremos continuar y empezamos a ver los resultados y ahí va el kilito abajo y la ropa queda mejor y hasta la gente nos empieza a decir, y de buenas a primeras dejamos la costumbre. Vimos el resultado, la ropa nos quedaba mejor, nos sentíamos mejor y aún así dejamos esa costumbre. ¿Por qué tan fácilmente dejamos esas costumbres? ¿Por qué? ¿Por qué, amiga? ¿Por qué si nos sentíamos tan bien, si vimos el resultado, la dejamos? ¿Por qué el pueblo de Israel, viendo que la conquista era suya, que los éxitos eran suyos, volvían a las malvadas costumbres? El pueblo de Israel vivió esclavitud, vivió cosas terribles. Dios los salvó de maneras impresionantes, los está guiando a una tierra prometida. Es un proceso de conquista, de lucha, de batalla. ¿Será importante las costumbres que estaban manejando? ¿Será importante las costumbres que usted y yo dejamos, permitimos en nuestra vida para la vida día con día, para las batallas que usted y yo enfrentamos día con día? Pero yo quiero que pensemos esta noche, ¿por qué tan fácilmente dejamos esas costumbres? A lo mejor son las circunstancias, a lo mejor es el entorno en el que vivimos, a lo mejor la gente con la que nos rodeamos pues no lo hace y nos van acostumbrando, nos van animando, nos van llevando y jalando. A lo mejor es el entorno o las circunstancias de que ya no se usa. A lo mejor es la comodidad. En el caso de la dieta, del ejercicio, es la comodidad, ¿no? De que, ay, qué flojera ir a hacer ejercicio. Está más rica una pizza que una ensalada. Es la comodidad, el descansar. Pero a lo mejor es una desilusión, una tristeza que nos lleva a dejar esas costumbres. Pero yo me quiero enfocar un poquito hoy en una razón que he estado reflexionando, y esa razón es que menospreciamos el peso, el valor de la costumbre. Y me doy cuenta porque, volviendo al ejemplo de la dieta o del ejercicio, en el momento en el que nos empezamos a sentir bien, que hasta tu amiga te dice, oye, qué bien te ves, tú te sientes mejor, pues yo ya lo dejo. Pero estoy menospreciando el valor de esa costumbre, estoy menospreciando que esa costumbre es la que me está haciendo sentirme y verme mejor.
Y creo que si la dejo, me voy a seguir sintiendo y viendo mejor. Y al ratito volvemos a caer, a subir ese kilito, a subir, a que la ropa nos vuelva a apretar, etc. Menospreciamos el valor de las costumbres. Le damos el valor incorrecto a otras costumbres y dejamos las que trascienden, las que vale la pena luchar en segundo, tercero, cuarto, y los vamos dejando al último término. Pensando, veo que hay costumbres que se agarran muy fácilmente. Las agarramos sin pensar, sin darnos cuenta, sin tomar decisiones, simplemente las agarramos. Y a lo mejor son costumbres que no son tan trascendentales, no son tan importantes. Me recuerda un poquito a mi hijo de 2 años, está chiquito, pero ahorita trae la costumbre, pues trae el pelo larguito y ya le pica un poquito los ojos, y trae la costumbre de hacerse así el pelo. Y a cada ratito veo que se lo hace así, pues porque le pica los ojos. La cosa es que cuando está peinado, pues no le pica los ojos. O sea, realmente cuando trae gel y spray y lo dejo muy peinadito como Benito Juárez, lo dejo peinadito, no le pica los ojos, pero de todos modos veo de repente que le hace así, porque ya se hizo una costumbre en él hacerse así. Y me recuerdo también que me pasaba mucho cuando era más chica, que usaba lentes. Bueno, todavía uso, pero tengo pupilentes. Pero cuando usaba el armazón, algo que es muy común es hacerte así, ¿no? O sea, como levantarte los lentes. Y cuando empecé a usar lentes de contacto, me acuerdo que estaba tan acostumbrada que a veces me hacía así sin traer el lente. Son esas costumbres que adquirimos verdaderamente sin pensarlo, sin esforzarnos. Y pues generalmente esas costumbres no son tan trascendentales en nuestra vida. Pero sabe, las costumbres que vale la pena, las costumbres que trascienden más allá de lo que nos imaginamos, son aquellas costumbres que nos conviene darle el valor correcto en nuestra vida. Nos conviene priorizar esas costumbres. Darle el valor correcto a las costumbres es una clave muy importante, porque todos le damos valor distinto a las cosas. Y te pongo un ejemplo. Vamos a suponer que está Lupita y María. Lupita y María tienen la costumbre, el hábito de todos los días ir al gimnasio a las 5 de la tarde. Han hecho ese hábito, han hecho esa costumbre, es importante para ellas. Todos los días, de lunes a viernes, a las 5 de la tarde, te las encuentras en el gimnasio. Pero resulta que viene Alejandra y va a hacer su despedida de soltera y le dice a Lupita: oye Lupita, este jueves a las 5 de la tarde voy a tener mi despedida de soltera, te invito para que vayas, que no sé qué. Lupita le contesta: claro que sí, ahí nos vemos a las 5. Y Alejandra ahora va con María y le dice: María, este jueves a las 5 de la tarde tengo mi despedida de soltera, te invito, por favor, no faltes. Y María le contesta: claro que sí, ahí nos vemos, nomás voy a llegar poquito tarde porque a las 5 voy al gimnasio. Las dos tienen la misma costumbre, una muy buena costumbre, pero las dos le dan un valor distinto. Lupita considera más importante un evento social que el ejercicio. Y para María es más importante terminar de hacer ejercicio, cumplir con su costumbre, para luego ir al evento social. Es un ejemplo. No estoy diciendo quién está bien ni quién está mal, pero entendamos que todos le damos valores distintos a nuestras costumbres. Y yo te pregunto esta noche: ¿cómo está tu tabla de prioridades? ¿Cómo están los valores de tus costumbres? ¿Cuáles son las principales costumbres en tu vida? Y quiero hablarte hoy de 3 costumbres que nos conviene tener en el top de nuestra vida. 3 costumbres que Jesús nos dejó el ejemplo en su palabra que Él hacía. 3 costumbres que nos van a mantener cerca de Dios, que nos van a mantener unidos a Dios. 3 costumbres que nos pueden llevar a enfrentar las batallas y a obtener
los éxitos. Costumbres que nos conviene arraigar y que no importa tus circunstancias, el entorno, la incomodidad o comodidad, que no importa las desilusiones y tristezas que puedas vivir, permanezcan firmes en nuestra vida. Estas costumbres nos van a mantener cerca de Dios y cuando vengan las batallas, ten por seguro que vas a salir victoriosa. El pueblo de Israel aquí dejaba y volvía, dejaba y volvía. Y cuando dejaban las costumbres, venían las derrotas más tristes para el pueblo. Cuando agarraban las buenas costumbres y reconocían a Dios, entonces venían los éxitos más grandes que jamás imaginaron. Y así por el largo de Jueces, de Reyes, vemos esta constante. Yo creo que nos conviene priorizar estas costumbres y ponerlas en el top de nuestra vida. Y contra viento y marea. Y si vienen circunstancias difíciles, agárrate de estas costumbres. Y si viene el baby shower, la despedida de soltera, agárrate de estas costumbres. Y te aseguro que Dios estará contigo y vas a salir victoriosa. Llave número 1. Llave número 1, la oración. La oración. Dice en Lucas 22 que Jesús se dirigió al monte de los olivos a orar como era su costumbre. ¿Sabes? Por tradición, la oración ha sido de repeticiones. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Por tradición, la oración ha sido como de momentos específicos, a la hora de la comida, a la hora de dormir. Me acuerdo mucho que cuando era niña, estaba en el grupo de panderos en ese tiempo. Y me acuerdo que mi prima también estaba. Y pues cada vez que había ensayo, al principio del ensayo decíamos, pues vamos a orar, a poner el ensayo en manos de Dios, que sea Él quien esté con nosotros y que nos quite los nervios, etcétera, ¿no? Entonces un día le tocó a mi prima orar en el tiempo del ensayo y empieza mi prima, gracias Señor por este ensayo y bendice estos alimentos, que los comamos rico, que nos cuide en el nombre de Jesús, amén. Oro por los alimentos porque se hace una tradición, una costumbre, como que estamos acostumbrados a esos momentos específicos. Pero yo, en serio, esta noche quiero hablarte de la oración como una costumbre más práctica, más real, una costumbre viva, que no hagas solo por tradición, que no hagas solo por religión, sino una costumbre real, viva en tu vida. Yo estoy hablando de la oración como una comunicación real y viva con Dios. Una comunicación en el mundo ahorita que tenemos comunicación tan fácil y directa con quien sea. Yo estaba reflexionando y pensando un poquito en mi comunicación con mi esposo, por ejemplo. ¿Cómo es? A veces le llamo, a veces es por un WhatsApp, a veces es en persona. A veces es un chiste, a veces es algo serio, a veces es una discusión, a veces son preguntas, a veces es ir a un lugar a tomarnos un café y a hablar. Esa es una comunicación viva. Yo la animo, haga este ejercicio y vea sus conversaciones de WhatsApp. Tenemos siempre las top 5, que son las que más comunicación hay. En mi caso, ¿qué son? Mi esposo, mi mamá a lo mejor, el grupo de vecinos que se la pasan escribiendo, pero reflexione en esas comunicaciones, vea un poquito su historial de comunicación con su esposo, con alguien, con su mejor amiga, y vea que esa comunicación es viva, es real, y sabe que esa es la costumbre que tenemos que tener de oración con Dios, de comunicación con Dios. A veces son 5 minutos en el carro diciéndole lo que vas a hacer en el día. A veces es una plática más larga y seria por alguna situación difícil que estemos viviendo.
A veces solo va a ser para saludar, a veces es para poner el día en sus manos, a veces es para platicarle alguna sentimiento que no le quieras platicar a nadie más. Pero una constante y viva y real comunicación con Dios es una excelente costumbre que usted y yo necesitamos arraigar en nuestra vida y darle el valor correcto. Darle el valor correcto. No dejemos de platicar con Dios por cualquier circunstancia o desilusión que podamos vivir. Dios es su mejor amigo, Dios es el mejor consuelo, Dios es el mejor oído para usted. Él no le va a importar si hoy se queja, si hoy es agradecimiento, si hoy es tristeza, si hoy es alegría. Comuníquese con Dios, busque las maneras que tenga que hacer para comunicarse con Dios, así sea en la mañana, en la tarde, en la noche o todo el día, porque está en una situación difícil. Dios quiere escucharla. Dios quiere que usted le diga, mira, yo a veces digo, bueno, si Dios ya sabe, pero Él quiere que le contemos. Yo veo ahora con mi hija que va al preescolar y muchas cosas pues ya sé, yo trabajo en la escuela donde ella va, pero yo quiero que ella me platique. Cada que se sube al carro, cuando la recojo, yo le digo, Sofía, ¿cómo te fue? ¿Qué hiciste? Y me platica. Y aunque a veces yo ya sé que le tocó deportes y que hizo educación física, yo quiero que ella me platique su perspectiva, su cómo le fue en ese día. Jesucristo quiere que usted y yo tengamos comunicación viva, no religión, no en solo los momentos específicos. Quiere que usted y yo platiquemos con Él de una manera viva y real, y esa costumbre nos va a salvar de muchas. ¿Sabe? Yo tantas veces me he quedado callada de decir algo que yo sé que pudo haber lastimado más a alguien y mejor lo platico con Dios y entonces Él me tranquiliza, me da paz y entonces puedo hablar con la persona de manera más tranquila. Platique con Dios. Haga esa costumbre, ese hábito con canciones, en silencio, a lo mejor pensando, escribiendo, yo no sé, pero tome decisiones que la lleven a darle el valor correcto a la costumbre de orar, de hablar con Dios. A veces vas a orar por tu familia, a veces vas a orar por ti mismo, a veces vas a orar por tu esposo, no sé. Pero haga esa costumbre y estoy segura, dice Dios que Él nos escucha y a veces parece que no, pero Él nos escucha y está atento a tu oración. Haga esa costumbre, no la deje, póngala en primer lugar y no la deje por cualquier circunstancia. Llave número 2, costumbre número 2 que nos conviene tener en los primeros lugares de nuestra vida. Meditar la palabra de Dios. Meditar la palabra de Dios. ¿Sabe? Parece algo sencillo, pero en estos tiempos que estamos viviendo, y usted no me va a dejar mentir, y yo creo que usted lo va a comprobar, pero vivimos tiempos donde la información está a nuestro alcance en todos lados. Yo me imagino en los tiempos de antes cuando las noticias les llegaban, no, pues ya fue hace 2 meses, 3 meses, y apenas se van enterando. Ahorita nos enteramos de las cosas en el segundo que están pasando. La información está tan cerca de nosotros y tenemos acceso a tanta información que a veces vamos dejando la palabra de Dios y lo que aquí dice en segundo y tercer término. Pero ¿sabe qué? La costumbre de meditar la palabra de Dios todos los días y llenar nuestro corazón de ella es valiosísima. Porque sabe, en medio de este mundo de información, aunque es muy bueno y muy, como dicen en la oración de las mañanas, benditas redes sociales que nos llevan a conocer y a ver tantas cosas, puede ser muy peligrosa la información porque nos confunde. Y sabe, la palabra de Dios es esa
brújula que nos dirige. Usted y yo llevamos el mando de nuestra vida, tomamos decisiones que trascienden, y sabe, la palabra de Dios es esa brújula. Cuando se siente perdido, la palabra de Dios es esa brújula. La palabra de Dios es ese filtro, como cuando usted va a cernir la harina y le está pegando al cernidor y se quedan las piedritas. Así es la palabra de Dios en nuestra vida. Filtramos, pasamos por ese cernidor la información que adquirimos, y se van quedando esas piedritas que no son buenas, que van en contra de la palabra de Dios. La palabra de Dios es esa luz que prende cuando hay oscuridad. Usted pica el botón de la luz y entonces ya ve si hay un juguete, si hay un obstáculo. Muchas veces usted y yo nos va a tocar caminar en oscuridad, y la palabra de Dios es esa luz que va a prenderse en el momento que usted lo necesite. Y sobre todo, la palabra de Dios es un espejo. Es un espejo que nos hace vernos tal y como somos, con nuestros errores y fallas, encara nuestras fallas, nuestro pecado, pero nos hace ver a dónde podemos llegar y quiénes podemos ser en Él. La palabra de Dios, meditar en ella, es una costumbre que a lo mejor el entorno y las circunstancias nos dicen que ya no se usa, que es anticuado, pero yo le digo con toda seguridad que la palabra de Dios es ese manual de vida que usted y yo necesitamos todos los días de nuestra vida. Escuchamos tantas noticias, escuchamos tantas cosas, nos pueden abrumar, pero si usted sabe quién es el Dios, usted puede escuchar un diagnóstico y llenarse de miedo, pero si usted sabe que Jesucristo murió en la cruz por nuestras enfermedades, usted puede establecer la verdad de la palabra por encima de ese diagnóstico. La palabra de Dios es un bálsamo en los momentos más tristes, y es ese estandarte en los momentos de éxitos y victorias. Establezca esta costumbre por encima de todas las cosas. Yo no sé si a usted le gusta leer y lee novelas, establezca la Biblia y la palabra de Dios por encima de las novelas. A lo mejor no le gusta tanto leer y ve Netflix y series, establezca un momento de meditar la palabra de Dios antes del Netflix, antes de todas esas costumbres que podamos tener en nuestra vida. Establezca, dele el valor correcto a la palabra de Dios. Y número 3, congregarnos. Congregarnos. Dice en Lucas 4 que Jesús entró en la sinagoga como era su costumbre. Fíjese que todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana estamos estudiando la Biblia, meditándola juntos como familia Amistad. Y justamente en estos días estamos leyendo Hechos, y es el inicio de la iglesia cristiana en el mundo. ¿Cómo inició? Después de que Jesús murió, animó, motivó a los discípulos, se llenaron del Espíritu Santo, y entonces arrancó la iglesia cristiana y el evangelio empezó a volar por el mundo entero. Y me ha impactado demasiado el interés y la importancia que Dios le da a la iglesia, al grado de mover tantas piezas para que usted y yo de este lado del mundo pudiéramos conocer la palabra y que la iglesia se estableciera en el mundo. Me ha impactado el valor de los iniciadores, de los apóstoles, que contra persecuciones, contra muerte, contra amenazas horribles, ellos siguieron adelante porque era importante que la iglesia se estableciera en el mundo. ¿Sabe qué? A lo mejor las circunstancias nos dicen que ya no se usa. A lo mejor la circunstancia de la pandemia y el coronavirus nos ha hecho acomodarnos a estar en casa y ver las transmisiones en internet, que es muy bueno. Pero ¿sabe qué? Hay una costumbre que no debemos
dejar que se vaya bajando de nuestro top, y es congregarnos. Congregarnos es una orden de Dios, pero una orden de Dios que nos trae muchísimos beneficios a usted y a mí. Congregarnos nos hace conocer gente, convivir gente que te motiva, que te empuja, que sabes que va a orar contigo cuando necesites, cuando estés pasando por aflicciones. Yo toda mi vida me he congregado. Y a lo mejor al principio pues era por una tradición familiar, porque no tenía voz ni voto y mis papás iban y pues yo tenía que ir. Pero agradezco tanto a Dios que esa costumbre se arraigó tan dentro de mí, que fíjese, aún ahora en medio de pandemia, que no le voy a negar que muchas veces sí dan ganas de quedarse, sobre todo ahorita que no podemos tener guardería y yo me vengo con el niño y pues a veces ni me deja escuchar bien, lo tengo que andar correteando o salirme en momentos, pero no me permito que mi mente me diga, mejor quédate, porque sé que es una orden de Dios congregarme, porque sé que es para mi beneficio, porque me acerca a Dios, porque me llena de vida y alegría ver más gente que juntos venimos a adorar a Dios. Congréguese. No permita que la flojera o que otras costumbres o hábitos le roben la bendición que es adorar a Dios en familia. Yo sé que muchas veces van a pasar cosas que no nos gustan, o se va a sentar al lado el que le cae mal o el que no le cae tan bien, pero no lo haga por agradarse a sí mismo o al que está a un lado, sino hágalo porque sabe que es una costumbre que nos va a mantener cerca de Dios, que nos va a mantener firmes. A lo mejor usted dice, no, ya no lo necesito, estoy muy fuerte, pero en los momentos de más fortaleza es donde más nos tenemos que agarrar de Dios, porque tarde que temprano llegan los momentos difíciles, y si usted está firme como ancla con Dios, entonces saldrá victorioso. Yo creo que de Dios no nos apartamos así de buenas a primeras, de un día para otro, de decir, ay Dios, ya no quiero nada contigo. Pero dejamos estas 3 costumbres, les vamos restando el valor. Nos sentimos bien, como decía ahorita con el ejemplo de la dieta, nos sentimos bien y menospreciamos el valor de esa costumbre y fácilmente la dejamos. Y no nos damos cuenta que ese resultado, que esos éxitos eran resultado de esa costumbre. Amigas, mujeres de éxito, yo las animo con todo mi corazón a que estas costumbres las establezcamos por encima de todo, por encima de circunstancias, por encima de nuestro entorno, por encima de desilusiones y tristezas, por encima de comodidades o incomodidades. Establezca estas costumbres en su vida y estará cerca de Dios. Yo le comento para terminar. Ahorita decíamos de que hay costumbres que son sencillas, fáciles de adquirir, que las adquirimos sin pensarlo, pero a lo mejor estas costumbres que sí son trascendentales, que sí nos van a llevar a un resultado trascendental, nos conviene 3 ingredientes: decisión, estrategias y la ayuda del Espíritu Santo. Llenarnos día con día del Espíritu Santo para poder mantener, arraigar y valorar estas costumbres. Decídalo, use sus estrategias. A lo mejor ¿qué es lo que lo puede estar evitando de congregarse? Pues que los domingos hay partido de fútbol, no dirían los esposos. Pues grabe el partido y cuando se acabe la reunión se va corriendo y se pone a ver el juego. Yo no sé, pero use decisión,
estrategias y sobre todo que el Espíritu Santo nos dé esa hambre y más hambre por Él, para que podamos arraigar con firmeza estas 3 costumbres en nuestra vida: la oración, meditar en la palabra y no dejemos de congregarnos. No dejemos de congregarnos, amigas. Así que muchas gracias. Vamos a orar para poner este tiempo ya en manos de Dios y que sea Él quien nos ayude a reflexionar en esa tabla de prioridades que tenemos en nuestra vida y ver qué tan abajo tenemos estas 3 costumbres en nuestra vida. Señor, mil gracias por tu palabra. Yo siempre he dicho que es tu palabra la que me abre los ojos a darme cuenta de lo que verdaderamente hay en mí. ¿Cuántas veces me miento a mí misma? Pero Señor, tú vienes y abres los ojos y traes claridad y verdad a mi vida. Así que Señor, yo hoy me expongo delante de ti para que seas tú quien me muestre verdaderamente estoy dándole el valor correcto a estas 3 costumbres en mi vida. Háblanos en esta noche a cada una, ahí donde quiera que esté cada quien en su casa y encáranos, Señor, para ver en dónde hemos puesto estas 3 costumbres en nuestra vida. Y ayúdanos, Espíritu Santo. Yo te pido que nos llenes de ti esta noche para poder mantener firme con decisión y con estrategias estas costumbres en nuestra vida. Mil gracias porque tú estás listo y tu oído está pronto a escucharnos y jamás nos fallas. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Bueno, amigas, hemos terminado. Espero que haya disfrutado esta charla y yo creo que nos queda tarea para reflexionar en nosotras mismas y tomar esas decisiones que nos lleven a arraigar estas costumbres en nuestras vidas. Nos vemos el próximo miércoles y recuerde, el 3 de noviembre, reunión presencial.